Pero yendo a mi testimonio, estuve pensando que cuando íbamos a venir aquí en octubre, pensaba que uno de los primeros domingos quizá daría mi testimonio, porque es algo típico allí en Irlanda del Norte y en otras iglesias también aquí en España, que cuando llega un pastor nuevo o alguien nuevo, pues da su testimonio. Pero por las circunstancias que se han dado, con las restricciones, con todas las cosas, no lo he podido hacer, y pensaba que sería bueno para que nos vayáis conociendo un poco, que diera mi testimonio, cómo el Señor me salvó, cómo el Señor me ha guiado, o cómo nos ha guiado el Señor como familia, y cómo hemos llegado hasta aquí. Si podéis ir en vuestra Biblia, por favor, a el libro de Daniel y el capítulo 4. Libro de Daniel y el capítulo 4. Voy a leer solamente 3 versículos. El libro de Daniel y el capítulo 4. Tres versículos ahí del capítulo 4. Aquí está hablando Nabucodonosor, el rey allí en Babilonia. Y dice ahí Nabucodonosor, Daniel 4:1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Versículo 37, último versículo. Voy a leerlo también. Acaba ahí diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos ayude ahora al pensar en este texto, pero también al compartir mi testimonio. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias que muestras para con los hijos de los hombres. Sabemos que no merecemos nada, Señor, no merecemos ni la menor de tus misericordias, pero tú nos has mostrado la mayor de tus misericordias en que mandaste a tu Hijo unigénito, tu Hijo perfecto, el Dios hombre, lo mandaste para que se encarnase y nos salvase de nuestros pecados. Gracias por la obra que Él hizo. Gracias, Señor, porque no mereciendo nada, nos has dado a tu Hijo. Cuando aún éramos pecadores, a su tiempo Cristo murió por los pecadores, por los impíos, por mí. Y te doy gracias, Padre, por tanta y tanta misericordia que nos has mostrado. Gracias por traernos incluso aquí en el día de hoy. Gracias por poder venir y poder tener las puertas de la iglesia abiertas para la predicación del Evangelio, para que se exalte el nombre de Jesús, y no el nombre de ninguna iglesia, ni ninguna denominación, ni ningún hombre, sino solamente Cristo, quien es el único Salvador. Gracias, Padre, porque el Evangelio de Cristo ha salvado y ha cambiado y ha transformado tantas vidas. Y gracias, Señor, porque me transformaste a mí. Gracias, Padre, por lo que has hecho en mi vida, y pido que lo hagas en la vida de muchas más personas. Padre, en esta tarde te ruego que podamos darte las gracias a ti por la salvación que tú has provisto. Que podamos, como dijo el rey Nabucodonosor, que conviene que declaremos las señales y milagros que tú, el Dios Altísimo, has hecho con nosotros. Ayúdanos a declararlas en el día de hoy, y cada día que estemos donde estemos, a decirle a este mundo, a compartir con este mundo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Cuando leo la historia de Nabucodonosor aquí en el libro de Daniel, principalmente los primeros 4 capítulos, aunque hay gente que quizá pueda opinar diferentemente, pero yo creo que este hombre, al final en el capítulo 4, fue salvo y el Señor lo salvó de sus pecados.
Porque vemos en estos 4 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 4, cómo Dios se va revelando más y más a él. El capítulo 1 es cuando Daniel y sus amigos llegan a Babilonia, se les pone esa comida delante, esa comida que había sido sacrificada a los dioses, y ellos dicen no vamos a comer de esto, y comen solo legumbres, y al final Nabucodonosor puede ver cómo su sabiduría, la sabiduría y la inteligencia de estos jóvenes es mayor que la de todos los otros, y se ve ahí que Dios revela su sabiduría. Su sabiduría se la revela a el rey Nabucodonosor. Después, en el capítulo 2, es el capítulo donde está este gran sueño que Nabucodonosor tiene, y ese sueño que hablaba de todos los diferentes reinos y cómo al final vendría un reino que sería el reino de Cristo, esa piedra que destrozaría todos los otros reinos, y habla del reinado de Dios, de la soberanía de Dios. Así que en el capítulo 1 Dios le muestra, le revela su soberanía, su sabiduría, en el capítulo 2 su soberanía, y después en el capítulo 3 leemos esta historia de estos 3 jóvenes valientes que se les dice: tenéis que postraros ante esta estatua de Nabucodonosor, y ellos dicen no nos vamos a postrar ante esta estatua, aunque nos vayan a echar al horno de fuego. Dicen: Nabucodonosor, mira, si Dios nos quiere librar, Él puede librarnos de este horno de fuego, y si Dios no quiere, pues daremos nuestra vida, pero no vamos a desobedecer a nuestro Dios. Y Dios los libra. Dice incluso que Nabucodonosor ve aunque él solo echa a 3 personas en el horno de fuego, ve a otro que dice: este es como el Hijo de los dioses, y creemos que es Cristo mismo, el Hijo de Dios, que vino para estar con estos 3 varones en medio del horno de fuego y que ningún mal sufrieron. Así que ahí Dios le revela la liberación, cómo Él libró a los suyos. Y en el capítulo 4, que si tenéis un título ahí, que lo han puesto los traductores, leemos ahí la locura de Nabucodonosor. Y es ese capítulo donde Nabucodonosor, él tiene un sueño, y después de ese sueño él sigue en su soberbia, y en su soberbia Dios lo juzga. Y de estar en su reino llega a transformarse en una bestia que se ha apartado del reino. Pero dice: cuando miré a los cielos, mi razón me fue de vuelta, y alaba y engrandezca y glorifica al Rey del cielo. Así que en ese capítulo Dios le muestra su juicio, pero también su salvación. Y leemos ese versículo 2 que dice: conviene que yo declare lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Y así cada uno de nosotros, si de verdad el Señor nos ha salvado de nuestros pecados, conviene que declaremos lo que Dios ha hecho por nosotros, las señales y el milagro de la salvación que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Y por supuesto, cuando relatamos nuestro testimonio, el foco no está en nosotros, sino en nuestro Dios. Así que hoy conviene que yo declare no lo que he hecho yo, sino lo que ha hecho Dios en mí, como dice ahí Nabucodonosor. Él no dice: conviene que yo declare lo que me ha pasado, sino lo que Dios ha hecho. Cuando la gente de este mundo publica un libro o publica algo en las redes sociales, suelen hablar de lo que ellos han hecho. Pero cuando un cristiano publica lo que sea, publica lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho con nosotros. Hoy justo estaba pensando en lo que iba a decir en mi testimonio, y justo me crucé con un libro, que es un libro de testimonio que seguramente muchos habéis leído. Me lo encontré por aquí: Jesús mi Salvador. Y es de una mujer que vivió aquí en Hornos. Y su hijo cuenta la historia, la verdad, un libro fascinante. Lo he leído un poco por arriba, son como 70-80 páginas, pero me ha encantado. Un libro muy muy bueno, y es un libro de testimonio de lo que hizo Dios en la vida de una mujer y su familia. Y bueno, hablando de mi testimonio, lo que ha hecho Dios, pues yo nací en Alicante, en la ciudad de Alicante, en el año 1990, así que podéis echar cuentas. Aunque viví en Elche por 16 años, pero luego mi familia se mudó a Alicante. Mi padre, como ya os contó cuando mi padre estuvo aquí hace unos cuantos meses, él venía de una familia católica, pero se convirtió a los 17 años cuando alguien en la Cruz Roja, cuando estaba de voluntario en la Cruz Roja, alguien le habló del Evangelio, de lo que hablaba la Biblia. Mi madre, por su parte, ya nació en Irlanda del Norte y tuvo el privilegio de nacer en una familia cristiana, y ella se convirtió de joven. Así que yo muchas veces digo que soy mezcla, no sé si soy español o irlandés.
Muchas veces me pasa que cuando estoy aquí en España o en Alicante donde estaba, la gente me ve y se piensa que soy irlandés. Cuando me oyen hablar y dicen, no, que tú eres español. Pero cuando estoy en Irlanda me pasa de la otra manera. Se piensan que soy irlandés, pero cuando me oyen hablar en inglés dicen, tú no eres de aquí seguro, porque tienes acento español. Así que no sé de dónde soy. Bueno, como decimos los cristianos, somos del cielo. Tenemos el pasaporte del cielo, así que no nos debe importar mucho este tipo de cosas. Pero cuando nací, como al haber nacido en una familia cristiana tenía muchos privilegios. Privilegios en que mi familia conocía al Señor, privilegios en que me llevaban a la iglesia cada domingo, cada jueves, cada reunión. Iba a todas las reuniones, también las reuniones de niños, teníamos una escuela de niños, a campamentos cada año, o quizá 1 o 2 cada año. Pero todas estas cosas, aunque eran muy buenas, en sí mismo estas cosas no me podían salvar. Hay un versículo que aquellos que hemos nacido en familias cristianas, que tenemos este privilegio, muchas veces podemos pensar en este versículo en 2 de Timoteo 3:15, y dice el versículo, le habla Pablo a Timoteo, y le dice ahí en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Saber las sagradas escrituras es un privilegio tremendo y es el medio que utiliza Dios para llevarnos a la salvación. Pero dice ahí, la salvación por fe en Cristo Jesús. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. No es por nacer en una familia cristiana, no es por venir todos los domingos o los miércoles a la iglesia, no es por saberte la Biblia o saber más o menos de la Biblia, aunque estas cosas son buenas y son medios que Dios utiliza. Pero la salvación solamente es por la fe en Cristo Jesús. Así que ser de una familia cristiana no podía salvarme. Mi padre, mi madre eran salvos, mi hermana conocía también a Dios, mis abuelos maternos, mis bisabuelos maternos, todos ellos eran salvos. Mi padre era pastor y mi padre, yo me acuerdo cómo venía él cada noche y me decía, Alejandro o Alex, según lo dijera, tienes que recibir al Señor, tienes que recibir al Señor, y él oraba por mí y sigue orando por mí. Y lo que yo sabía, también todas las cosas que yo sabía, no podían salvarme. Yo iba a la iglesia, yo escuchaba las historias y me sabía muchísimas de estas historias, aprendía versículos, leía a veces la Biblia, siempre me han encantado las historias de los reyes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes, y me sabía todas estas historias de las batallas y de los reyes y tal. Me sabía, por supuesto, la historia del Evangelio de Cristo, de todo lo que él había hecho para salvar, de cómo él vino y él vivió esa vida perfecta y murió esa muerte como sustituto. Pero solamente saber estas cosas no me podían salvar. También las cosas que yo hacía no podían salvarme. Yo, por supuesto, no faltaba ningún culto porque tenía que ir, porque mis padres me llevaban, leía la Biblia a veces, oraba a veces, generalmente obedecía a mis padres. Yo hacía pues lo que se esperaba de mí. E incluso cuando tuve 5 años hice una profesión de fe, porque para que mis padres estuvieran contentos. Pero viéndolo desde ahora, desde aquí, creo que fue una profesión falsa porque no hubo ningún cambio, ninguna evidencia en mi vida de que Cristo me hubiera salvado. Y todas estas cosas, lo que uno sabe, la familia de uno o lo que uno hace, mucha gente en este mundo está confiando en esas cosas. Pero mi familia son cristianos, así que yo estoy a salvo, yo estoy bien. O yo hago todas estas cosas, así que no hay problema conmigo. O yo sé mucho de la Biblia y yo leo la Biblia cada día. Todas estas cosas pueden ser buenas, pero no nos pueden salvar. Así que conforme crecía yo, mis frutos no eran los frutos de un verdadero cristiano. Como leímos y como estudiamos hace unas semanas allí en Efesios 2, yo estaba muerto, yo seguía muerto espiritualmente en mis delitos y pecados. Y era como habló Dios, el Señor, de su pueblo en el Antiguo Testamento, que dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así era yo. De puertas afuera la gente me vería y diría, bueno, hace todo lo que hace un cristiano, ¿no? Pero yo seguía siendo un hijo de desobediencia. Iba a la iglesia, pero no tenía ninguna ganas de ir, ni ningún gozo, ninguna alegría por estar allí. Yo leía la Biblia a veces, pero sin ningún tipo de deseo, para nada.
ni sin ningún tipo de hambre por la palabra de Dios. En mi colegio les ocultaba a todos de que yo iba a la iglesia, hacía lo que fuera para que no se enteraran de dónde iba yo los domingos y los jueves, incluso mentía para ocultar estas cosas. Pero tengo que decir que Dios es rico en misericordia, y cuando Él quiso, en su tiempo, Él tocó mi vida. Y como dijo el apóstol Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de nuestro Dios, que es lo único que nos puede salvar. Y cuando yo tenía 13 o 14 años, más o menos, Dios comenzó a poner en mí pensamientos sobre la eternidad, pensamientos sobre dónde estaré yo si el Señor vuelve, qué pasará conmigo, qué pasaría si muero en el día de hoy, qué pasará con mi alma, como habló allí Cristo en Marcos 8:36. ¿Qué le vale? ¿Qué le aprovechará a un hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y no me acuerdo exactamente qué día fue, pero me acuerdo perfectamente de ir a mi habitación y pedirle al Señor que me perdonara. Así de simple, ir al Señor, arrodillarme en mi cama y decirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Como vino David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el Señor ha dicho, y como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Me acuerdo muchas veces del rey Manasés en la Biblia, uno de los reyes más malvados que ha habido, pero la gracia de Dios se mostró en él, que aun en toda su maldad y las grandes maldades que hizo, dice que en sus últimos días, cuando ya había sido capturado y llevado a tierra enemiga, él se volvió a Dios y él se arrepintió y Dios lo perdonó. Y muchas veces decimos: pero si este era el peor rey, este rey había hecho más maldades que todos los otros juntos, pero Dios en su gracia lo quiso salvar. Y eso es la gracia de Dios. No nos merecemos nada. Si Él no lo merecía, yo tampoco lo merecía, porque yo había pecado delante de Dios, había pecado rebelándome contra todos los privilegios que Dios me había dado. Pero el arrepentimiento es necesario, porque como dijo Cristo, Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que yo había sabido el camino de salvación muchos años en mi cabeza, pero en ese momento fue cuando conocí de verdad a Cristo. Ahora Cristo era mío. Antes conocía acerca de Él, ahora le conocía a Él. ¿Y por qué creo que Él me salvó en ese día, me salvó entonces? Porque allí es donde encontré el mayor cambio, la mayor transformación que ha habido en mi vida. Justo entonces estaba pasando del colegio al instituto, pero para mí fue incluso una experiencia positiva, porque ahora tenía a Cristo conmigo y en mí. Y pronto aprendí allí que ser salvo significa que eres llamado a servir. Cuando Cristo dijo en esa parábola: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, eso no es una opción, eso no es opcional, eso es lo que el cristiano va a hacer, es la necesidad del cristiano. Y ahora en mí había ese deseo de servir al Señor, un deseo de testificar a mis compañeros, y aunque muchas veces me costaba y había nervios, pero había ese deseo de hablarles de Cristo, ese deseo de decirles que estaban en el camino que llevaba a la condenación y que Cristo había muerto para salvarles de sus pecados. Ahora, después de que viniese a Cristo, ahora tenía el deseo de leer la Biblia cada día. Por muchos años había leído un poquito de por aquí, un poquito de por allá, la gran mayoría por Primera de Samuel y tal, que me gustaba, pero no había leído la Biblia completamente, o de Génesis a Apocalipsis, y la comencé a leer en ese tiempo, y fue como comenzar a entender de verdad todas esas cosas que había oído, las comencé a entender por mí mismo. Y ahora tenía el deseo, después que el Señor me salvó, de tener un tiempo con Dios cada día, para poder crecer. Y por eso le doy para poder crecer en gracia y crecer en el conocimiento de Cristo. Y por eso le doy tantas gracias al Señor por un padre y una madre que oraron por mí hasta que el Señor me salvó, y que siguen orando en el día de hoy por mí y por mí, para que pueda seguir creciendo y sirviendo al Señor. Y Dios me enseñó, por supuesto, como creo a cada cristiano que comienza a estudiar la palabra, que la palabra de Dios no son 66 libros desconectados unos con otros, sino que todo tiene un tema, y el tema es Cristo. Y cuando veía más de Cristo, más me daba cuenta también de mi necesidad, de cuán pecador era yo. Así que, como ocurrió con Nabucodonosor, así ocurrió conmigo.
Y después de mi salvación ha habido momentos en mi vida en los que Dios me ha revelado cosas, a través de su palabra me ha revelado cosas en mi vida que tenía que arreglar, o me ha mostrado más y más su voluntad. Como en el libro de Daniel vemos estas 4 veces o tal que Dios le habló a Nabucodonosor. Así ha ocurrido también en mi vida en algunas veces, distintas ocasiones que Dios me ha hablado de distintas cosas. Una ocurrió cuando tenía 17 años, y este fue el primer verano que decidí ir a Irlanda a trabajar, porque aquí era complicado encontrar algo de trabajo en el verano. Así que fui allí a trabajar, y antes de ir para allá en el verano, pues yo quería servir al Señor, sí, pero había algunas cosas en mi vida que eran como una barrera, un impedimento para que Cristo obrara a través de mí, para que Dios hiciera su obra. Si os acordáis de ese texto en Hebreos que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y es curioso que utiliza las dos palabras, peso y pecado. Hay cosas que no son pecado, pero que sí que son peso. O sea, cosas que pueden ser impedimentos que lo miras y dices, hombre, no hay nada malo en esto, pero son cosas que son pesos que no nos dejan servir al Señor como Él quiere que le sirvamos. Es como aquel corredor, por supuesto, que va a correr y va a hacer la carrera a 100 metros lisos, no lleva una anorak, no lleva una bufanda, se quita ese peso, por supuesto. Así que había cosas en mi vida que no me permitían servir a Dios como debía. Y para mí en ese momento, con 17 años, era en qué usaba mi tiempo libre. Sí que es verdad que no tenía mucho tiempo libre, tenía poco porque estaba en el instituto, en primero de BAT, si no me equivoco, y también iba al conservatorio. Pero todo mi tiempo libre, y mi mente siempre estaba ahí, todo mi tiempo libre lo dedicaba a videojuegos, y videojuegos, y videojuegos. Y por supuesto, no digo que haya nada malo en los videojuegos, pero era algo que era todo mi pensar y todo mi tiempo libre dedicado a eso. Así que, por alguna razón, no sé por qué, pero cuando fui a Irlanda ese año, dije, pues este año no me voy a llevar nada de videojuegos ahí y así estoy más tranquilo. Así que al llegar a Irlanda, claro, me di cuenta que después de trabajar tenía algo de tiempo libre, así que el Señor me guió a utilizar ese tiempo libre para Él, con buenos libros que me enseñarían más sobre la palabra, a leer más la Biblia. También en ese verano el Señor obró en mi corazón, porque justo ese verano escuché de algunos jóvenes que yo los tenía ahí puestos en el pedestal. Estos jóvenes iban a hacer cosas grandes por el Señor, y escuché de jóvenes que pues no es que se hubieran alejado, pero que no estaban haciendo lo que debían, y algunos sí que se habían alejado, y justo el día siguiente de escuchar de estas cosas me tocaba leer Isaías 6, y al leer Isaías 6, el versículo 8, dice la palabra de Dios, ahí el profeta Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo en mi mente siempre había pensado, pues este joven, tú vas a enviar a este joven, Señor, tú vas a enviar a aquel otro joven, son jóvenes que van a dedicar su vida para el Señor, tú vas a enviar a todos estos. Y entonces vi lo que respondía Isaías, y Isaías respondía, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No tenía que estar mirando a los demás de lo que iban a hacer los otros por Cristo, sino que tenía que estar dispuesto a servir a Cristo yo. Y eso fue un momento en el que el Señor utilizó para acercarme más a Él y para que me centrara bien en mi tiempo libre, aprender más de Cristo, aprender más de Él. Pero el otro gran momento que el Señor utilizó fue cuando tenía 20 años, cuando estaba en la universidad, estaba estudiando arquitectura allí en Alicante. Y pues como ya había hecho otros veranos, fui también a Irlanda del Norte a trabajar. Pero este año fue diferente, porque otros años había ido y había pues mucha actividad allí con los jóvenes en Irlanda, campamentos y cosas, pero este año yo ya llegaba a Irlanda pues con un poco roto emocionalmente, como con dudas en cuanto a mi futuro, qué hacer y tal, y justo llegué ese año a Irlanda del Norte y, por la voluntad de Dios, los jóvenes como que no me decían de hacer nada, y las tardes llegaban y yo tenía mucho tiempo libre y estaba, la verdad, me encontraba bastante solo, pero yo sé que el Señor hizo todo eso para que pudiera estar más tiempo con Él, más tiempo
orando y leyendo y más tiempo con nuestro Señor. Y al final de este verano, cuando ya casi tenía que volver a España, estaba pensando, ¿por qué es que ha hecho el Señor todas estas cosas? De traerme en estas circunstancias que yo ya estaba emocionalmente un poco mal, con dudas, y encima lo que pasa ahora es que de los jóvenes, pues hoy, este año, es como que tienen otras cosas y no estamos haciendo muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces, justo al final de ese verano había una conferencia de jóvenes que predicaba el doctor Alan Kearns, que ya he dicho otras veces que ha sido una gran influencia en mi vida, también fue el pastor de mi madre, y predicaba en otra iglesia, y fui allí y el tema era creciendo en la gracia, en 2 de Pedro 3:18. Y el Señor obró mucho a través de esa predicación y me sentía como que el Señor me estaba hablando, pero no sabía qué me estaba diciendo el Señor. Y al final, cuando en la última canción se cantó la canción Cerca más cerca, que supongo que la conocéis, ese himno, Cerca más cerca, oh Dios, de ti. Y cuando estaban cantando esa canción, lo estaba pensando, digo, Señor, este es como el lema de este verano, tú me has acercado mucho más a ti. Y miré un poco para arriba, donde estaba el pastor ahí en el púlpito, y vi que justo detrás del púlpito estaban las palabras de 2 de Timoteo 4, que dice, predica la palabra. Y claro, al verlo, digo, Señor, ¿me estás hablando? ¿Me estás diciendo algo? ¿Me estás diciendo que eso es lo que tienes para mí? Y claro, era como demasiado directo, pero claro, todo comenzaba a encajar porque el Señor había hecho todas esas cosas este verano. Dios me había roto, me había quebrantado para mostrarme mi dependencia de Él, y había hecho todo esto para llamarme a predicar la palabra, para llamarme al ministerio, pero por otro lado decía, ¿cómo me va a llamar a mí? Yo no sirvo para esto. Esto era demasiado directo también. Entonces, como Gedeón, yo decía, necesito una confirmación, que eso no está bien, pero necesitaba una confirmación. Pero la confirmación del Señor fue más que clara, porque la mañana siguiente yo estaba haciendo una lectura diaria de la Biblia en un año, y la lectura que me tocaba la mañana siguiente de sábado era Ezequiel 1 al 3, Ezequiel del capítulo 1 al capítulo 3. Y exactamente eso es el llamamiento de Dios a Ezequiel. Los 3 capítulos hablan de eso. Así que cuando vi lo que me tocaba leer y lo leí, no creo en las coincidencias, sino en la providencia de Dios. Así que oré y puse mi vida en las manos de Dios para que Él me usara en su ministerio, en el ministerio que Él tuviera para mí como Él quisiera. Ahora, cuando acabó eso, pedí consejo y creo que el Señor quería que yo acabase la carrera, que había empezado la carrera de arquitectura, así que hice eso los siguientes 4 años y acabé la carrera en septiembre del 2014 y después en octubre del 2014 me casé con Vanessa. A ella la había conocido en el año 2008, pero empezamos como novios en diciembre de 2010. Y ella también sabía que el Señor me había llamado para el ministerio y es su deseo también servir al Señor donde quiera que nos ponga. Así que 2 semanas después de casarnos, después de la luna de miel, cogimos las maletas y nos fuimos a Irlanda, ya que creíamos que si el Señor me había llamado allí en Irlanda, Él también quería que nos preparásemos allí. Y aunque la verdad es que no sabíamos cómo iba a poder serlo de ir a un seminario bíblico, sería a lo mejor hago media jornada en un trabajo y voy al seminario, o hago un seminario bíblico online, por internet, no sabía cómo iba a ser, pero sabíamos que el Señor nos estaba guiando a Irlanda del Norte. Así que ahí estábamos, pero en el año 2016, 1 año y medio después de llegar, el Señor abrió la puerta de una manera asombrosa, que aún me asombro de cómo lo hizo Dios, y a través de la generosidad de unos hermanos pude estudiar los 4 años de seminario bíblico. Así que fue una tremenda cosa que hizo el Señor, y empezamos el seminario en 2016 sin niños y acabamos el seminario con tres niños, con nuestros 3 hijos. Así que el Señor nos ha bendecido de una manera tremenda. Me acuerdo hablar con Vanessa cuando Vanessa estaba embarazada de Abigail, de nuestra primera hija, y hablar de que cómo lo vamos a hacer. Yo estoy en el seminario en mi primer año, trabajando solo 1 día y medio a la semana. ¿Cómo puede ser que vamos a tener una hija? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer? Pero tengo que decir que nunca nos ha faltado de nada. Dios ha provisto de una manera u otra, ha provisto el trabajo que necesitábamos, la provisión que necesitábamos, y solo podemos darle la gloria a Él por todo lo que ha hecho. Así que en 4 años
Hemos podido crecer en experiencia, en conocimiento de la Biblia. Por supuesto, hemos crecido también en número, de ser 2 a ser ahora familia de 5 en la familia, pero le damos las gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Y después, en mi último año, ya en el 2019, al estar ya en el último año, pues nos comenzábamos a preguntar dónde deberíamos ir cuando acabemos. Y en el texto de Ezequiel, si me acompañáis a Ezequiel rápidamente, en el texto de Ezequiel con el que el Señor me llamó, en Ezequiel capítulo 3, por supuesto el Señor utilizó esto por una razón, porque Él no se equivoca. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 5, Dios hablándole a Ezequiel. Dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirían. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y luego en el versículo 11 dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen, no dejen de escuchar. Y las palabras que el Señor me habló son las palabras esas de, porque no eres enviada a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Yo llevaba 6 años en Irlanda del Norte y aún el inglés a mí y a mi mujer nos costaba. Y todos los años que estuvimos ahí, los 6 años, la carga por nuestro país, por España, no hizo más que aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Siempre habíamos tenido esa carga, pero aumentó incluso en estos años. Y mi mujer, que había estado estudiando en Cuenca, también tenía una carga por aquellos pueblos más pequeños de España. Así que la carga estaba ahí. Y justo cuando estábamos pensando en estas cosas, de dónde iríamos, otra vez en mi lectura diaria me tocaba leer este pasaje, el pasaje con el que el Señor me había llamado. Así que el Señor utilizó estos versículos para decirme, mira, no te voy a mandar a un sitio de habla inglesa, que te cuesta el inglés, yo lo sé, sino que te voy a mandar a aquel pueblo del habla que tú conoces, y el Señor nos mostró que Él nos estaba mandando o trayendo otra vez a España. Pero ahí estábamos, no sabíamos a dónde teníamos que ir. Sí que sabíamos que sería España o un sitio de habla hispana, pero no sabíamos a dónde tendríamos que ir. Y ahí estábamos cuando el pastor David Park me preguntó si alguna vez había visitado la obra aquí en Cortijos, y le dije que no. Así que sin saber nosotros nada de las circunstancias, el pastor Lyle nos invitó a venir el 5 de enero, creo que fue del año 2020, del año pasado. Y después de la predicación nos transmitió lo que estaban pensando de volver a Irlanda por la salud de su madre, y nos dijeron que pusiésemos en oración el venir a servir a Dios aquí. Por supuesto, el resto de la historia lo conocéis ya vosotros. Al ponerlo en oración, todas las piezas comenzaron a encajar otra vez, y estamos tan contentos de poder estar aquí, de que Dios nos haya traído aquí. Lo sabéis, nos encanta esta iglesia, vosotros también nos habéis acogido con tanto amor, tan buena la bienvenida. Nos encanta la herencia que tenéis y que tenemos en esta iglesia, del pastor Lyle y de los que han trabajado aquí. Nos encanta la zona, nos encanta el pueblo, así que estamos muy contentos de estar aquí. Así que esto es un poco el testimonio de nuestra vida hasta aquí. Estamos encantados de lo que el Señor ha hecho, y como volviendo a lo que dijo ahí el rey Nabucodonosor, conviene que declaremos las cosas grandes, las señales, los milagros, porque la obra de Dios y la obra de Dios en nuestra vida es un milagro, lo que Él hace en la salvación y en cómo nos guía en su voluntad, y conviene que lo declaremos, conviene que le digamos a otras personas las cosas que Dios hace en nuestra vida. Así que voy a orar ahora rápidamente y después tendremos los anuncios y después ya pasaremos al tiempo de oración. Vamos a dedicarlo todo al Señor Jesús. Te damos gracias